Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos todos, participantes en este segundo diplomado eh, en ultrasonido e intervencionismo para médicos nefrólogos. En el día de hoy voy a conversarles, y este es el tema 5, sobre las variaciones del hallazgo ecográfico renal normal. Este es un tema bastante importante porque solamente vamos a conocer lo que es patológico en ultrasonido cuando sepamos diferenciar o diferenciarlo de lo que es el hallazgo renal normal. Bien, esta imagen creo que les será familiar. Aquí tenemos, como les digo, un riñón. Este riñón está seccionado por la mitad, si ustedes lo ven, está seccionado. Tiene un corte longitudinal que pasa por el ilio. Y aquí pues podemos ver las pirámides renales, columnas de Bertin y pues, todos esos hallazgos que ustedes ya conocen en el tema 3. Estuvimos hablando de esto es una imagen del tema 3. Y bueno, esta es la zona cortical y aquí tenemos la zona medular. La médula del riñón, como ustedes saben, no es una unidad anatómica, sino que está constituida por el conjunto de pirámides. La zona cortical, como ustedes saben, sí está constituida por es una unidad anatómica y, como le digo, está formada por esta parte que está suprayacente a la pirámide, son la zona cortical suprayacente a las pirámides, y esto que son las columnas de Bertin. La zona central no hay que confundirla, esta no es la médula renal. Como yo les mencionaba, esto era confundido o fue confundido en el pasado por nuestros colegas radiólogos como la médula del riñón. Ya, pero la verdad, esta es una zona que no tiene nada que ver con la médula y está compuesta, como ustedes saben, por la superposición de diferentes estructuras, el sistema pielocalicial, la grasa renal, los vasos que están allí también y los linfáticos. Esta es una imagen que probablemente con la que ustedes estén familiarizados. Fíjense bien, aquí tenemos la zona central del riñón. ¿Ah? Tenemos aquí la zona cortical, que es todo esto, ¿no? Incluidas las columnas de Bertin, y aquí tenemos pues las pirámides, que en su conjunto, como ustedes saben, constituyen la médula. ¿Ya? Las pirámides medulares o pirámides de Malpighi. Ustedes van a observar aquí en este contorno del riñón que aquí hay unas muescas. Por ejemplo, aquí esta se ve bastante bien. Creo que habrá otra por aquí, no sé. Pero estas muescas pues son parte del hallazgo renal normal, y esto son las muescas que forman las lobulaciones, ¿no? O que delimitan las lobulaciones. El riñón tiene 3 lobulaciones fetales, que llaman de lobulaciones fetales. Son como lóbulos. ¿Ya? Eso es fácilmente observable. También es importante recalcar, esto lo vimos en el tema 4, la correcta posición del transductor para enfocar la totalidad del riñón. Y esto se logra pues colocando, como vemos aquí, el transductor en la línea medio axilar y girándolo. Fíjense, tiene que girar el transductor para colocarlo en el sentido de un espacio intercostal. ¿Ya? En esa posición ustedes pueden ver perfectamente el riñón en un sentido longitudinal, porque realmente el riñón, eh, el, polo, eh, el polo superior del riñón está más cerca de la parte ventral, de la parte dorsal. Ya está inclinado así dorsalmente, y el polo inferior está más dirigido hacia ventralmente, más dirigido ventralmente. Entonces, en este eje, él está en este eje y no en este eje. ¿Okay? Por eso es que hay que buscarlo de esta forma para poder medirlo correctamente, y además de eso visualizarlo por entero. Esto es un corte, fíjense que estamos debajo de la costilla, y este es un corte para ver al riñón transversalmente. Podemos girarlo incluso un poquito más. ¿Ya? Él no está totalmente así, pero
es un poquito más, se puede girar un poquito más hacia la izquierda. De acuerdo, esto es para otro corte que es el corte transversal del riñón. El riñón izquierdo está un poquito más arriba, ¿eh? Está un poquito más arriba, hay que buscarlo un poquito más arriba y esa es una falla común. Por eso cuesta tanto localizarlo, porque realmente el riñón izquierdo está más arriba. Recordemos que el vaso es más pequeño que en tamaño que el hígado. Entonces el hígado está el riñón derecho está un poquito más abajo y el riñón izquierdo está un poquito más arriba. Igual vamos a seguir las mismas directrices anatómicas y vamos a ubicar el transductor en la línea medio axilar izquierda y además vamos a colocar el transductor de esta forma, porque el riñón va a estar en esta forma y no en un eje axial, no, se está así. Entonces, con esto en mente, podemos muchas veces, en muchas ocasiones, vamos a ver, vamos a encontrarnos que hay muchísima superposición de gas abdominal y no nos deja ver realmente el riñón. Y tenemos que recurrir a colocar al paciente en decúbito prono, como está aquí. Y bien, entonces tenemos que tratar de ubicar el riñón. Lo mismo, el riñón no está así en este sentido, está un poquito inclinado así. O sea que tiene el polo inferior un poquito más hacia afuera, ¿no? Hacia el polo superior está un poquito más medial y está más, un poquito más, el polo inferior un poquito más alejado de la línea media. ¿Ya? Esta es la misma posición del transductor cuando nosotros queremos hacer una biopsia renal. Hay otros movimientos que yo les voy a enseñar acá y que van a ser muy útiles. Otros movimientos con el transductor que pueden hacer ustedes con el transductor en la mano, que ustedes van a hacer en la sesión presencial que vamos a tener allá en Manizales. Fíjense bien que el riñón, el transductor se puede movilizar, como que si fuera un barco que se está moviendo se puede inclinar ya hacia la derecha o inclinar hacia la izquierda. Entonces este movimiento se llama de inclinación. Cuando estén allá y les querramos decir inclínelo un poco para la derecha, inclínelo un poco para la izquierda, ya para ayudarles a ubicar la imagen renal, pues bueno, entonces van a hacer eso, inclinarlo. Esto se lo digo porque al principio, pues, sobre todo los que son noveles en ultrasonido, nunca han tocado un transductor, pues van a tener más dificultades. Hay otros que ya seguro están familiarizados. Yo conozco a algunos de ustedes que están familiarizados con el uso del transductor y tienen algo, pues están buscando quizás información adicional. Pero hay unos que están quizás empezando y para ellos pues tenemos que dirigirlos de esta forma. Recuerden, el movimiento de inclinación o inclinar es así, de esta forma como está descrito en la imagen. Angular es angular hacia adelante, angular hacia atrás. Simplemente porque aquí tenemos una perpendicular, ¿no? Y cuando una línea perpendicular, y cuando nosotros estamos angulando, pues estamos creando un ángulo con esa línea perpendicular. Entonces podemos angular hacia adelante o hacia atrás. Es como el movimiento de un balancín, de una silla de esas que tiene un balancín, la silla de la abuela que tiene un balancín. Otro movimiento que podemos hacer con el transductor es rotar. Podemos rotear hacia la izquierda o, como en este caso, rotar hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Este es otro de los movimientos que se hace también con el transductor para que vean que se pueden hacer muchísimos movimientos, incluso combinar los movimientos. Y el otro se llama deslizar. Deslizar es que se deja rígido así la misma posición del transductor y siempre utilizarlo como que si fuera un esquí, ¿no? Entonces se van hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados, ¿ya? Sin modificar la posición del transductor, ¿no? Eso se llama deslizar. En la orden que le demos podría ser deslícelo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es lo que van a hacer, deslizarlo. El gel les va a ayudar a deslizar, ¿ya? El gel es deslizante y pueden hacerlo. Entonces ya saben, los 4 movimientos básicos. Los que ya tienen experiencia, como les dije, en ultrasonido, están familiarizados, pues vamos, ellos ya lo hacen de forma automática. Eso es como cuando uno aprende a conducir, ¿no?
todos los movimientos que hace, pues los hace automáticamente, no necesita concentrarse mucho, pero eso, como les digo, viene con el tiempo. Aunque la medición del riñón no es exactamente lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a dedicar en esta sesión, pero sí les voy a mostrar algunas cosas que son interesantes porque creo que es un tema que se puede adelantar, no es excluyente. Y aquí ustedes ven cómo estamos midiendo este riñón en el eje longitudinal. Ya, hay que siempre tomar tres medidas. Siempre tomar tres medidas, porque siempre el error es en menos. Ahí lo van a ver y ustedes lo van a entender fácil, que el error que uno comete siempre es menos. Porque si el eje longitudinal nosotros hacemos el corte donde es, el riñón pues se nos va a hacer más pequeño, va a parecer más pequeño. Entonces siempre se hacen tres mediciones aquí. Y fíjense bien, no es que se saque el promedio, sino que se toma la mayor medición. Siempre y cuando hayamos delimitado bien el polo superior y el polo inferior. Porque si no lo delimitamos bien, entonces vamos a tener una medición espuria. Lo mismo, este es el eje, este es el ancho del riñón, aquí lo vamos a medir el ancho, este es el largo del riñón y este es el espesor del parénquima. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo para determinar que aquí lo voy a medir? Bueno, hay unas partes que son más delgadas, como lo ven aquí, y una parte más ancha, como lo ven aquí, entonces esta como que es la intermedia. Esto uno lo hace al ojo por ciento. Es decir, no necesita hacer la medida tantos milímetros y micras, eso no lo necesita hacer uno. Eso lo que necesita es medirlo, ya más o menos una cosa bastante aproximada, ¿no? Necesita eso. Entonces ya saben, el eje longitudinal, que yo creo que es muy importante, lo pueden medir en 2-3 ocasiones y tomar siempre la medida más larga, la medida mayor, ¿no? Igual, aquí fíjense bien, aquí tenemos este riñón que lo estamos midiendo. En este caso solo hemos tomado 2 mediciones. Ya, no tomamos estas 3 mediciones, sino que tomamos el eje longitudinal, que es el largo de la longitud del riñón, y aquí pues el ancho del riñón. 2 dimensiones. Y tenemos otra dimensión que es el eje transversal. Ya, aquí estamos, fíjense bien aquí no tenemos el caliper puesto, pero no importa. El eje transversal se mide de aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces ya tenemos, con esto tenemos 4 mediciones que pueden hacer. ¿Ya? El largo, el ancho y el eje transversal. ¿Ya? Estas son en las fórmulas de volumen. En las fórmulas del volumen renal ustedes van a encontrar que este es el otro parámetro que se utiliza. ¿Ya? La longitud, el ancho y este es el eje transversal. Bien. La otra medida, como ustedes saben, ya les dije, es el espesor del parénquima, que es la otra medición. Todas esas mediciones incluso se hacen al principio, antes de empezar todas las cosas, se hacen las mediciones y esas se reportan primero en el encabezado del informe y después de eso ustedes empiezan con el informe. Siempre el informe, ya les voy a explicar cómo, voy a darle unos ejemplos, lo empiezan a describir el riñón de fuera hacia adentro, hacia la parte de la zona periférica a la zona central del riñón. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una medición del riñón y fíjense bien, este mide 11,2, ¿no? Con una distancia con una anchura de 4,4. Bien, aquí se ven las pirámides. No todo el tiempo se logran ver, como ya les dije, en este caso pues sí se logran ver. Bien, aquí vamos a tocar un hallazgo que es una variación o representa una variación del hallazgo normal, pero que es absolutamente normal. Y hay que tenerle mucho cuidado a esto. Fíjense, este paciente vino con el diagnóstico de lesión ocupativa de espacio, le hace un tumor. Y creo que tenían la intención, no sé dónde tenían la intención de hacerle una nefrectomía. Esto fue hace muchos años, ¿no? Todavía no se había desarrollado ni se había popularizado la tomografía, ¿ya? Y entonces, bueno, el ultrasonido ya se utilizaba a gran escala y a este paciente le dijeron eso, que tenía un tumor renal, ¿ya? Nada más lejano de la verdad. Esto es lo que se conoce como una columna de Bertin prominente.
Hay gente que le llama a esto una columna de Bertán hipertrófica. Yo no estoy de acuerdo con eso porque lo que está sucediendo ahí no es que se haya hipertrofiado la columna, realmente, de Bertán, sino que simplemente es prominente, hace prominencia. La hipertrofia sugiere siempre algo compensatorio en el riñón, por ejemplo, una hipertrofia compensatoria. Así que me parece que el término hipertrofia de columna de Bertán es bastante inapropiado. Aquí, como ustedes pueden ver, la ecogenicidad del riñón es menor que la del hígado, lo que define su normalidad. ¿Ya? Si yo quiero describir este riñón, yo podría decir, no aprecio colecciones perirrenales, el riñón mide, en este caso 10.9, no tengo la otra medición. Estamos hablando del riñón derecho, claro, ¿no? En este caso estamos hablando del riñón derecho. Cada riñón se describe en un párrafo distinto uno del otro. Entonces aquí se dice, pues no hay colecciones perirrenales, los contornos son, la silueta renal o los contornos son regulares. No está medido aquí el espesor del parénquima, pero realmente al ojo por ciento uno ve que esto está bastante normal, ¿no? Entonces, normal espesor del parénquima, y aquí podemos hablar de que la ecogenicidad es normal. El criterio de normalidad para la ecogenicidad es que sea menor que la hepática. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra normal en ultrasonido, porque muchas veces llega un paciente y tiene una hematuria franca, tiene un cuadro de nefritis diagnosticado, glomerulonefritis, y entonces le dice, mira, aquí aparece normal, y puede ser que el paciente, incluso hasta el médico tratante, que no es nefrólogo, le diga, ah, sí, sí, aquí dice normal. Entonces, sí, ¿cómo es eso que tienes hematuria si aquí dice que es normal? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre pongo algo más neutral, es decir, yo digo, el parénquima renal se aprecia hipoecogénico en relación al hígado. ¿Okay? También digo, hay una adecuada o buena diferenciación seno-parenquimatosa, o sea, el seno renal versus el parénquima. Me quiero referir a un término en este momento que ustedes seguramente habrán leído, relación corticomedular. Yo lógicamente nunca supe exactamente qué significaba hasta que un día un amigo radiólogo me dijo, bueno, la relación corticomedular, me dice, es esto, lo que guarda la médula, me dice, con la corteza. O sea, para ellos le dije, no, en primer lugar esto no es la corteza, es el parénquima. Y el parénquima incluye también la médula. O sea que esta zona central realmente no es la médula. Esta zona central, le digo yo, donde está el sistema pielocalicial y eso. Entonces, recuerdo que en esa oportunidad llegamos pues al acuerdo de que nosotros que nos íbamos a expresar de otra forma, que bueno, ellos, ¿no? Realmente se iban a expresar de otra forma, y que esto iba a seno-parenquimatosa, diferenciación seno-parenquimatosa, toda vez que la zona central es hiperecogénica en relación al parénquima renal. Muchas veces no se ven las pirámides, fíjense en este caso, yo no logro aquí diferenciar las pirámides. Tal vez haciendo un esfuerzo de imaginación las podría ver dónde están. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que las pirámides no se diferencian bien. Y aquí yo podría decir columna de Bertán prominente entre los hallazgos. Y por último, para referirme a la zona central, diría, no hay dilatación del sistema pielocalicial y no se aprecian imágenes sugestivas de cálculos. Obsérvese que este es un corte que pasa por el hilio, porque aquí vemos el hilio renal. El riñón se ve como un croissant, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un hallazgo que es similar, solo que del lado izquierdo esta vez. Aquí tenemos el vaso. ¿Ya? Yo sé que el vaso es normal, porque el vaso, cuando no hay esplenomegalia, este vaso no va a llegar más allá del tercio medio del riñón. Ahí lo van a ver en otras ocasiones. Pero este hallazgo es similar en el sentido de que aquí vemos nuevamente una columna de Bertán prominente que hace protrusión en el seno renal. Y vuelvo y repito, esto puede llevar a la confusión, a creer que se trata de una lesión ocupativa de espacio, o sea, un tumor. Y nada más errado, porque fíjense bien que la ecogenicidad que nosotros observamos en esta columna de Bertán
pues, que es una columna vertebral prominente, es similar a la de la zona cortical, a todo lo que estamos viendo ahí. Bueno, no difiere de lo del resto de parénquima. En este caso tampoco, fíjense bien, logramos ver bien las pirámides, aunque sabemos que ahí están, ¿no? Pero en todo caso, esta es una columna de Bertin prominente. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, la ecogenicidad del vaso es mayor que la del riñón, y esto es obligado, porque la ecogenicidad del vaso es un poquito incluso mayor que la del hígado. De modo que obligadamente ya tiene que estar el vaso, ya cuando en situaciones normales, comunes y corrientes, más, o sea, con una ecogenicidad mayor que la del riñón. Aquí tenemos, y bueno, ya lo tengo rotulado acá, ¿no? Un puente completo de parénquima. Esto lo hago para la gente que tiene una memoria visual. Sé que no se les va a olvidar nunca, máxima asociado con la etiqueta. Bueno, aquí nosotros tenemos un puente completo de parénquima. Esto pudiese corresponder ya a un doble sistema pielocalicial. ¿Verdad? Pudiese corresponder, digo, porque no en todos los casos un puente completo de parénquimas equivale a que el paciente o que ese riñón tenga un doble sistema pielocalicial. ¿Ya? No es verdad. Aquí nosotros no tenemos un órgano vecino, no lo visualizamos porque realmente en este corte lo que queríamos era demostrar esto. Entonces sacrificamos esa parte, que eso es el hecho de visualizar el riñón al lado del hígado, al lado del vaso, nos permite hacer una inferencia en relación a la ecogenicidad, ¿ya? Pero en general aquí yo veo que los contornos son regulares y así a ojo de buen cubero creo que luce como que esta ecogenicidad es normal. Fíjense bien el contraste que hace con la zona central. Entonces aquí nosotros, vamos, si lo queremos decir así de esa forma, podemos decir que los contornos son regulares. Impresiona que la ecogenicidad es adecuada y que además de eso el espesor del parénquima no se midió, no se midió, aunque aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos una escala. Esta escala que nosotros vemos, que incluso la podemos ver por acá, esta escala que está aquí, la distancia de línea a línea, ¿ya? Es más o menos de 1 centímetro. Entonces si nosotros medimos con una rayita de papel, trazamos 2 rayitas y esto lo extrapolamos aquí, podemos tener una aproximación de cuánto mide el parénquima. Lo que sí es importante y que se puede decir es que hay un puente completo de parénquima, ¿ya? Y que no hay dilatación del sistema pielocalicial porque vemos la zona central así normal. Y además de eso no hay imágenes aquí sugestivas de litiasis. Esto es otro ejemplo en el mismo sentido. Aquí tenemos un riñón absolutamente normal que tiene un puente completo de parénquima. Cuando nosotros describimos el hallazgo tanto del riñón anterior como el de este, tenemos que señalar eso, que por ejemplo riñones, es decir, el hallazgo renal es normal, se aprecia o dentro de límites normales. Nosotros decimos dentro de límites normales, por decirlo de alguna forma, para decir que es normal, porque siempre estamos evitando la palabra normal, ¿entiendes? Estamos diciendo dentro de límites normales. Bueno. Y después de eso, otra de las cosas que vamos a decir es doble sistema, puente completo de parénquima sugestivo de doble sistema pielocalicial. Ya, no quiere decir que necesariamente un puente de parénquima implica que el paciente tenga doble sistema pielocalicial. Pacientes que tienen puente completo y no lo tienen. Pero que es sugestivo sí, porque generalmente el que tiene doble sistema pielocalicial debe tener un puente completo de parénquima. Entonces creo que aquí nos entendemos, ¿no? El puente completo de parénquima es obligatorio, ¿ya? En los casos que hay doble sistema pielocalicial, pero no todos los que tienen puente completo de parénquima tienen un doble sistema pielocalicial. Bien, aquí tenemos en este caso el hígado, en que tenemos el body mark, aquí a este lado, y entonces aquí vemos perfectamente la diferencia de ecogenicidad entre el hígado y el parénquima renal del riñón.
Aquí igual podemos aventurarnos, quizás, piensen que aquí tenemos esta muestrecita, no importa que no tengamos el caliper aquí, pero podemos hacer un estimado extrapolando, esto es más o menos un centímetro, podemos agarrar una cintita, podemos agarrar un papel o lo que sea, y tomamos la medida y la extrapolamos aquí. ¿Ya? O bien medimos aquí con el papel, marcamos 2 rayitas con un papel, con una cintita, y después la pasamos aquí. ¿Ya? La extrapolamos aquí y entonces vemos cuánto mide. ¿Ya? Así podemos medir el espesor del parénquima y todo eso. Ese ejercicio lo podemos hacer quizás allá, ¿verdad? Pero es más, ustedes lo podrían hacer eventualmente, ¿no? Bueno, entonces aquí no se observa ninguna dilatación del sistema pielocalicial y tenemos un puente completo de parénquima, que al momento de escribir el diagnóstico vamos a decir sugestivo de doble sistema pielocalicial. Esto es un riñón, realmente lo que quiero mostrar es básicamente esto, ¿no? Que la cápsula renal está separada, ¿ya? El paciente que está, la cápsula renal está separada, y esto es tejido graso. Esto ocurre, grasa perirrenal, que ocurre y lo vamos a ver en otros. Aquí tenemos una pirámide y eso. Realmente este era un paciente diabético, pero tenía una buena función renal, debo decirle. Y aquí uno le impresiona, si uno quiere verlo así, que este parénquima podría estar adelgazado. Pero lo cierto es que el paciente tenía una función renal normal, de modo que no puedo, caramba, así pasa en ultrasonido muchas veces, uno ve unas cosas raras así, uno dice, este es un paciente, claro, el paciente era hipertenso también. Bueno, vamos a ver, de pronto hay que hacer habría que haber hecho una valoración más profunda de él. Pero bueno, lo que quería mostrar es la grasa perirrenal. Aquí tenemos esta, que es mucho más evidente, este hallazgo. Fíjense bien, hay una separación enorme entre el hígado y el riñón, y esto está ocupado por esto que es grasa perirrenal. Esta separación está acolchadito, ¿no? Ya. Y aquí lo podemos ver, los contornos del riñón. Nosotros podemos, al describirlo, decirlo. No se aprecian colecciones perirrenales, hay abundante grasa perirrenal o tejido adiposo perirrenal, los contornos son regulares del riñón. Ustedes pueden agarrar aquí, si ustedes ven, más o menos el parénquima tiene, si usted por la medida más en el promedio, tiene más o menos como unos centímetro y medio, o sea que tiene un buen espesor del parénquima, y en relación al tamaño ustedes pueden extrapolar aquí. Vamos a ver que este riñón mide aproximadamente unos 11 centímetros, incluso puede medir un poquito más, y hay un buen espesor del parénquima y hay una buena diferenciación senoparenquimatosa. Esta buena diferenciación senoparenquimatosa es lo que antes decían los radiólogos, una adecuada relación córtico-medular. Pero ya nosotros sabemos que esa expresión es, desde el punto de vista de la anatomía, un atropello. Ahora, esta parte de acá, fíjense que no se observa dilatación del sistema pielocalicial. Sí se observa, no se observa tampoco ninguna imagen sugestiva de litiasis. Esto que está acá podría corresponder a la sombra de vasos aquí, pero bueno, eso sería un poquito especulativo. Esto es otro hallazgo normal, y esto es un error que yo he visto, he leído incluso los informes, y son estas muescas. Estas muescas son realmente de las lobulaciones fetales que tiene el riñón. Fíjense que tiene 3 lobulaciones, ya, para separar el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior del riñón. Aquí vemos las pirámides. Entonces esto muchas veces es confundido con episodios antiguos de pielonefritis. O sea, no, esta es una pielonefritis. Y a veces te llega un paciente donde dice, mire doctor, me diagnosticaron una pielonefritis. Como así, mire, me vieron esto. Y entonces le dimos, pues hay que tranquilizarlo y decirle, esto es absolutamente normal. Absolutamente normal. Yo conocí a un paciente que incluso le dijeron, no va a perder el riñón, va a ir a diálisis porque usted tiene una infección, y bueno, y realmente lo que tenía eran lobulaciones fetales. Aquí, como ustedes ven, no hay dilatación del sistema pielocalicial. Estas lobulaciones fetales, ustedes lo pueden reportar también en el hallazgo
ecográfico, te pueden decir que el riñón tiene los contornos regulares y que se aprecian muescas que corresponden a las lobulaciones fetales. De esa forma lo pueden reportar. Aquí tenemos las pirámides. Hay una, como ustedes ven, un buen espesor. No lo medimos, pero si ustedes lo miden acá, piensen aquí, estos riñones tienen más de 1,5 cm, lo que tienen casi, sí, aquí en la medida más delgada aquí, tienen como más de 1,5 cm. Ya, viéndolo en esta escala. Mira, en la zona central, bueno, la zona central no hay dilatación del sistema pielocalicial, hay una buena diferenciación, adecuada diferenciación senoparénquima, como lo dije, y no se observan imágenes correspondientes a cálculos. Ya, bien. Esta es otra imagen, fíjense bien, igual, aquí se ve más claramente las lobulaciones fetales, ¿ven? La correspondiente al tercio medio, al tercio inferior, tercio medio y esto. Estas son típicas lobulaciones fetales. Fíjense que el corte de este riñón no pasa por el ilio, ¿no? ¿Ven? Porque ex profeso, pues les queríamos demostrar que observamos esas imágenes, esas muescas. Hay un truquito para saber si una muesca es realmente de un episodio de pielonefritis anterior o si es realmente una lobulación, y es que la lobulación, la muesca de una lobulación fetal no coincide con la pirámide como en este caso. Fíjense que aquí está la pirámide y esta lobulación, esta muesca coincide más bien con, si se quiere, con la zona, con la columna de Bertán, pues con la línea donde va la columna de Bertán. ¿Ya? Esto es, digamos, el truquito para hacerlo. En cambio esto, pues, ya esto es patológico, llega hasta acá, y esto sí realmente en este riñón es posiblemente un episodio de pielonefritis anterior. Esto sí puede ser, es demasiado prominente, y realmente llega casi hasta la zona central. O sea que eso ya se sale fuera. Además de eso que yo la veo esto, ¿no? Pero ¿dónde está la otra lobulación? ¿No? ¿Dónde está la muesca de la otra lobulación? Por lo demás el riñón se ve que está más o menos bien, ¿no? Tiene un poquito de grasa perirenal, como lo ven acá. Bueno, aquí esta imagen la pongo para repasar nuevamente. Esto es lo que es una imagen del hígado, una ecogenicidad normal del hígado y una ecogenicidad normal del riñón. Y entonces aquí vemos pues que realmente claramente que la ecogenicidad hepática pues es siempre normalmente mayor que la renal, porque el contenido de agua del parénquima renal es mayor que el hígado, que además de eso puede tener un poquito de grasita, no tanta, ¿no? Aquí vemos las pirámides, vemos la zona central. Este es un corte que pasa por el ilio, porque ustedes ven el ilio aquí, el ilio renal. Fíjense la diferencia entre este hígado, ¿no? Y el anterior. Ya, esta es una de las cosas que más afecta la evaluación del riñón, porque como estamos utilizando como parámetro el hígado, la ecogenicidad hepática, entonces fíjense que aquí hay un aumento notorio de la ecogenicidad hepática. Incluso este paciente puede tener un cierto grado de hepatomegalia porque le vemos aquí que está redondeado, ¿ya? El borde hepático está redondeado, y por supuesto esto se corresponde a una esteatosis hepática, ya un hígado graso. Este paciente tiene un hígado graso, hay que mandarlo a rebajar, ¿eh? Porque tiene este problema, ¿no? Que mandarlo a caminar, básicamente a caminar, que camine todos los días para ver si logra remover esa grasa que está en el hígado. Esa grasa que está en el hígado, pues, como ustedes saben, en esta esteatosis no alcohólica, no sé realmente en este caso de la historia de este paciente si el alcohol podría ser un condicionamiento, pero podría estar condicionando esto. Pero lo cierto es que estos pacientes hay que tenerles mucho cuidado. Ya un paciente con una esteatosis hepática, yo le reviso bien el hígado. No vaya a ser y me parezca que realmente ya está con una fibrosis, y con una fibrosis, un paciente con esteatosis hepática y una fibrosis, ese paciente está a riesgo igual de un hepatocarcinoma. Entonces yo siempre lo reviso. Si ya tiene es más, ya le mando a hacer control, le digo, mire, por el hígado usted tiene que estarse controlando, ya, porque más hay que mandarle a hacer a lo mejor una resonancia magnética
o uno de estos estudios que hay ahora de ultrasonido para medir, para chequear a ver cuánto tienen, cuánto es si tienen fibrosis hepática. Es muy importante, ya, porque recuerden que ya con la fibrosis de ahí tienen un saltito ya para la cirrosis, ¿no? Hay que modificar el estilo de vida. Igual este caso. Fíjense, en este caso se ve todavía más, mejor delimitado. Aquí no está bien puesta el body mark, ya. Me disculpo por eso, pero no, quedó muy abajo ahí, o simplemente no lo modificamos por estar viendo el hallazgo. Fíjense, aquí tenemos redondeado el borde del riñón, del hígado, y aquí vemos un aumento notorio de la ecogenicidad. Aquí vemos que hay grasa perirrenal. Fíjense bien, no se aprecian muy bien las pirámides, pero los contornos del riñón, de este riñón, son bastante regulares. Ya probablemente hay un buen espesor del parénquima. De nuevo, pueden utilizar estas marcas que están aquí, 1 centímetro, y más o menos les va a dar 1,5 centímetros probablemente aquí, ¿no? De aquí para acá. Entonces eso es más o menos el espesor del parénquima, y aquí tienen la zona central donde no se aprecia ninguna dilatación ni tampoco imágenes subjetivas de litiasis o sugerentes de litiasis, y hay una buena diferenciación seno parenquimatosa, ¿ya? Se puede diferenciar bien las dos zonas. Este es un hallazgo que no es tan raro, pero sí los puede sorprender en algún momento, y es esto que vemos acá. ¿Lo ven? Esto que vemos aquí. Esto es lo que se denomina un septum renicular, y muchas veces ha sido interpretado como una huella de una infección previa, de una pielonefritis previa en una zona. Eso es nada más alejado de la verdad. Eso es una variante anatómica del riñón, y aquí lo podemos ver. Este es un septum renicular. Generalmente se ve en la unión del tercio medio con el tercio superior. Es donde yo los he visto más veces. Algunas veces son unilaterales, y los he visto también aparecer bilateralmente. Como ven aquí, este riñón tiene los contornos bastante regulares, son muy regulares, y además de eso está hipoecogénico en relación al hígado, que es exactamente lo normal. Aquí se ve una pirámide, ahí logran ver aquí una piramidita, aquí se logra ver otra pirámide, ¿ya? Y la zona central no se aprecia dilatación del sistema pielocalicial, ni tampoco imágenes sugestivas o sugerentes de cálculo de litiasis. Y ustedes van a ver aquí que hay una buena diferenciación, ya, con todo lo irregular que bueno, no es el corte adecuado. Este corte lo hicimos para ver el septum reticular, y por eso es que tal vez descuidamos un poco hacer una imagen más nítida de la zona central, pero aquí se ve perfectamente que la zona central y el seno renal y el parénquima se diferencian bien. O sea, hay una adecuada diferenciación seno-parenquimatosa. En este caso, igual, no vemos este polo superior, porque nos concentramos a hacerles que ustedes pudieran ver esto, que es grasa perirrenal. Se lo digo esto porque muchas veces esto se confunde con una colección. Hay gente que dice, no, hay un pus espeso. Imagínense ustedes si este paciente llega con fiebre y un poquito de dolor lumbar, y a lo mejor lo que tiene es una infección viral, a lo mejor tiene una infección por coronavirus, y bueno, y entonces van a atribuirle, van a denominar esto como una colección perirrenal. No es cierto. Esto es grasa perirrenal. Y a veces puede haber, miren qué separado está. Usualmente el riñón, la cápsula esplénica y la del riñón se tocan, las dos se deslizan por acá, pero en este caso esto tiene un acolchadito bastante prominente. El vaso, fíjense, en el vaso llega hasta más o menos el tercio medio, un poquito más abajo aquí, del tercio medio del riñón, y ya eso es una guía al ojo por ciento. Antes de medirlo, uno sabe si un paciente tiene una esplenomegalia por eso, ¿ya? Realmente siempre el vaso va a terminar como por acá. Si ya lo ven que llegó más para acá, ya empiezan a sospechar que puede haber una esplenomegalia, y hay que, bueno, siempre en general uno lo mide, ¿no? Siempre en general uno mide el vaso, ¿no? Hay que medir el vaso. Pero bueno, lo demás del riñón está normal, los contornos regulares, se ve aquí la zona central, y aquí pues
perdimos la visión. Aquí hay superposición probablemente de asas o de saber de qué, porque lo que queríamos mostrar, como ya se lo dije, es esto, la capa de grasa ahí alrededor del riñón, la grasa perirenal. Este es otro hallazgo que quería mostrarles y quería hacerles énfasis. Fíjense bien, aquí nosotros tenemos en este riñón que es absolutamente normal, el riñón por lo demás, pero tiene aquí algo que fue reportado como una pielectasia. Al riñón, al paciente le dijeron que tenía una pielectasia y se van a sorprender todavía, se van a sorprender. A este paciente, inmediatamente que le dieron esto, parece que lo vio un colega urólogo y sin más ni más querían colocarle un catéter doble J, porque le dijeron que esto era una obstrucción. Entonces este paciente le iban a colocar entonces así como no tuvo plata para poderse hacer ese estudio afuera en una clínica privada, llegó al servicio en el hospital universitario, llegó y nosotros le vimos esto, ¿verdad? Y sospechamos de que se trataba, ya van a ver la siguiente imagen. Vean, le colocamos Doppler a color, le pusimos la imagen, la superpusimos Doppler a color, y ustedes pueden ver que lo que tenía este pobre cristiano era simple y llanamente una vena o segmentarias, incluso la de la vena renal, sumamente anchas, prominentes, ¿ya? Fíjense, aquí está una segmentaria, aquí está la otra, es decir, sumamente, y a lo mejor se superponen aquí otras imágenes, no lo sé, pero lo cierto es que aquí ustedes ven aquí parte de las arterias segmentarias, ¿no? Aquí vienen algunas de las interlobales y a esta altura aquí tenemos una pirámide, ¿no? Esto es, aquí está otra pirámide chiquita, esto es una interlobar que ya se está convirtiendo en arcuata, en arciforme. Ahí vemos incluso unas que están sobre la pirámide que ya podrían incluso hacer hasta las interlobulares, pero bueno, así que de todos modos este paciente la que tenía básicamente era unas venas segmentarias e incluso la renal bastante prominente, ¿ya? De modo que está como el ultrasonido lo está viendo, entonces lo que está viendo ahí es una imagen como de una pielectasia por líquido, ¿no? Pero la verdad es que no es. Esto no es tan, esto es, yo diría que es poco frecuente, pero lo puede sorprender. Y por eso es importante que el aparato que ustedes compren, ¿verdad?, adquieran para hacer ultrasonido, no sea por ahorrar, no lo voy a hacer comprar solamente blanco y negro, modo B, blanco y negro, no. Siempre los aparatos que ustedes tengan tienen que tener Doppler a color. Sin Doppler a color son muchas de las cosas que se les van a pasar por alto. Y una de estas, entonces el color no es un adorno, como lo están viendo aquí. Ahora bien, el riñón por lo demás está normal. Esto lo pueden ustedes definir allá. Pueden en un ecograma renal decir complementariamente que ustedes le hicieron un Doppler a color y encontraron que se trataba de una dilatación o unas venas segmentarias prominentes. Aquí tenemos el caso contrario. En este caso nosotros observamos esto, ¿ya?, que sí, este paciente tiene una pielectasia que le estamos observando aquí. Le pusimos el color y por supuesto el color no coloreó esta zona, por decirlo, valga la redundancia, no se colorea esta zona. Por consiguiente, esto es una pielectasia real, ¿ya? Es una pielectasia de leve a moderada, no es nada fuera de lo común, pero en todo caso esto es una pielectasia, ¿de acuerdo? En el anterior era una dilatación falsa, y fíjense bien, ese paciente casi se saca la colocación de un catéter retrógrado. Bueno, con esto quiero terminar mi sesión sobre lo que es las imágenes en el riñón normal. Vamos a profundizar esto cuando ya tengamos la clase presencial, no vamos a pretender agotar el tema. Bueno, les deseo una feliz tarde, por favor cuídense, nos queremos ver allá en Manizales, y bueno, les deseo que los que estamos en reclusión voluntaria, o bueno, a veces un poquito forzada también, ¿no?,
logremos salir pronto de esto, ¿no? Y que Dios nos libre de esta plaga. Bien, un abrazo a todos y una feliz tarde.